hay una sensación de agotamiento que creo que todos conocemos. Ese punto en el que ya has luchado, has intentado todo y, y la pared sigue ahí, no se mueve. Es una frustración muy profunda que te hace cuestionarlo todo. Y justo en ese espacio, en esa duda, es donde nos vamos a meter hoy, analizando una reflexión del canal Sendero Bíblico. Ellos ponen sobre la mesa una pregunta que seguro muchos se han hecho. ¿De qué sirve la fe cuando la vida, pues, te está pasando por encima? Y lo que vamos a explorar es su argumento central. Es bastante provocador, la verdad. Dice que la fe no es una promesa de que el camino será fácil, sino la garantía de que lo imposible se vuelve transitable. Y ese es un punto de partida crucial, porque choca de frente con una idea muy popular hoy en día. Esta idea del pensamiento positivo casi como una fuerza mágica, ¿no? Este material propone algo radicalmente distinto. No habla de una fe para evitar las crisis. Habla de una fe que se forja dentro de las crisis. O sea, la propuesta no es cómo eliminar el sufrimiento, sino cómo encontrarle un sentido y transformarse a través de él. A ver, metámonos de lleno en esa primera idea, que es un golpe directo a lo que muchos piensan. El material dice que la fe no es un escudo, no te protege de los golpes, y usa una analogía que me pareció muy clara. Dice, la fe no evita que llueva, pero sí te da un paraguas. No borra el dolor, pero te da el consuelo para sobrellevarlo. Es una redefinición total de las expectativas. Totalmente. Porque lo que implica es que la dificultad no es una señal de que tu fe está fallando. O de que, no sé, de que Dios te abandonó. De hecho, la fuente argumenta justo lo contrario. Y para sostenerlo recurre a figuras centrales de la Biblia. A ver, Moisés huyendo como un fugitivo. Claro. David escondiéndose en cuevas. José vendido como esclavo. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. La tesis es que la prueba no es un desvío del camino de la fe, es el camino. Entiendo el punto teológico, pero, a ver, en la práctica, para alguien que se está empapando, que le digan, qué bueno que tienes paraguas, puede sonar a un consuelo un poco débil, ¿no? ¿Cómo responde el material a esa sensación tan humana de que la fe simplemente no está funcionando? Es una pregunta excelente, porque va al núcleo de la frustración. Y la respuesta que ofrece la fuente está en un versículo que citan, Juan 16:33, donde Jesús dice, «En el mundo tendréis aflicción». Fíjate que no dice «quizá tengáis» o «si hacéis algo mal». No, lo da por hecho. Lo presenta como una certeza, una condición de la existencia, pero la frase no termina ahí. Sigue con «pero confiad, yo he vencido al mundo». La clave, según esta interpretación, no está en la ausencia de aflicción, sino en la perspectiva. La fe no cambia el hecho de la tormenta, cambia la forma en que la navegas. O sea, un cambio de enfoque, dejar de esperar que el problema desaparezca y empezar a buscar cómo uno puede cambiar frente al problema. Exactamente. Se trata de pasar de una mentalidad de control a una de transformación. El poder de la fe, como lo describe este análisis, no es una fuerza externa que manipula la realidad a tu favor. Es una fuerza interna que te remodela para que puedas enfrentar esa realidad, por más dura que sea. Es buscar un propósito en el dolor, no su eliminación. Hablando de enfrentar una realidad dura, creo que no hay un ejemplo más extremo en el material que la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres jóvenes, enfrentados a un horno de fuego, y todo por negarse a adorar a un ídolo. Y su respuesta al rey es de una contundencia que te deja helado. Le dicen, nuestro Dios puede librarnos del horno, pero si no lo hace, de todos modos no adoraremos a tus dioses. Esa frase, pero si no lo hace, es de una valentía casi suicida. Es que esa frase es el punto de inflexión de todo el argumento. El análisis se detiene justo ahí porque la presenta como la definición de una fe madura. No es una fe transaccional. No es yo creo en ti para que tú me salves. Claro, no es un negocio. No, es una confianza absoluta en el carácter de Dios independientemente del resultado. Y es también un acto de identidad. Preferían morir fieles a su identidad que vivir traicionándola.
Y esto nos lleva a la parte de la historia que siempre genera una tensión teológica, ¿no? El rey mira dentro del horno y ve a una cuarta persona, caminando con ellos entre las llamas. Y la interpretación del video es que Dios no siempre te saca del fuego, sino que se mete contigo en el fuego. Pero aquí es donde a mucha gente le cuesta conectar. Si tienes el poder para apagar el fuego, ¿por qué eliges simplemente acompañar a alguien mientras se quema? Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Es la pregunta que Job nunca obtuvo como respuesta. La fuente, no pretende dar una respuesta filosófica completa a por qué existe el sufrimiento. Se enfoca más bien en la interpretación de la historia misma. Hay una cita en el video que dice: muchas veces Dios permite el fuego no para destruirte, sino para liberar lo que te estaba atando. Ah, qué interesante eso. Sí, porque en la historia, lo único que se quema son las cuerdas con las que los habían atado. Ellos salen ilesos. La metáfora es que la prueba, aunque duela, tiene un propósito purificador: quemar tus ataduras, tus miedos, tu orgullo. Es una perspectiva difícil de aceptar en medio del dolor, sin duda, pero es la que el material propone. Y esa idea del miedo es otro punto que exploran, porque se tiende a pensar que tener fe es no tener miedo, como una especie de valentía sobrehumana. Pero el material dice que no. Para nada. De hecho, argumenta que la fe y el miedo casi siempre coexisten. Citan el caso de Josué, a quien, antes de una tarea monumental, se le dice una y otra vez: esfuérzate y sé valiente. Según la fuente, esa repetición implica que Josué estaba lógicamente aterrorizado. Claro, si no, no haría falta decirlo tanto. Exacto. No se le dice no sientas miedo, se le ordena que actúe a pesar del miedo. La fe no es la ausencia de miedo, es la decisión de dar el siguiente paso mientras te tiemblan las rodillas. Es acción. Eso me recuerda al otro ejemplo que usan, el de Pedro caminando sobre el agua. Tuvo la fe para salir de la barca. Un acto increíble. Pero a los pocos segundos ve el viento, las olas, le entra el pánico y se empieza a hundir. No es precisamente un modelo de fe inquebrantable. Y por eso mismo es un ejemplo tan poderoso. Muestra que no se necesita una fe perfecta. ¿Pedro dudó? Sí. Pero su primer impulso fue gritar: «Señor, sálvame». Incluso en su momento de mayor duda y fracaso, supo a quién acudir. Y la respuesta fue inmediata. La mano de Jesús lo sacó del agua. El mensaje que extrae la fuente es que lo que se valora no es una fe infalible, sino una fe sincera. Una que incluso en el hundimiento sabe a dónde mirar. Vale, todo esto construye una idea de fe muy resiliente. Pero ahora llegamos al nudo más difícil de desatar, creo yo. El punto de quiebre para muchos. La frustración que viene cuando, a pesar de la fe, de la oración, de perseverar, las circunstancias externas no cambian. Nunca. Y el ejemplo que usan es el de Pablo y su espina en la carne. Sin duda, este es el escenario más complejo. Pablo describe esta espina como un mensajero de Satanás que lo atormenta. No sabemos qué era, si una enfermedad, una persona, una lucha interna. Pero le rogó a Dios 3 veces que se la quitara. Y la respuesta no fue la que esperaba. Fue: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad». Que, sinceramente, puede sonar a una respuesta un poco frustrante. Es casi como decir: acostúmbrate al dolor. Para alguien que sufre, ¿cómo se puede interpretar eso como algo bueno? Es que la interpretación que ofrece la fuente es que el objetivo de Dios no era la comodidad de Pablo, sino su carácter. El propósito no era eliminar el problema, sino fortalecer a la persona a través del problema. Y aquí hay un eco fascinante con conceptos de la psicología moderna, como el crecimiento postraumático. Ah, claro. La idea de que las experiencias más difíciles, aunque no las deseamos, pueden ser el motor de una fortaleza y una sabiduría que no habrían existido de otra manera. La fuente lo articula en un lenguaje de fe. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero el mecanismo es algo que la ciencia también ha observado: el trauma como catalizador. Entonces, volviendo a esa sensación inicial de agotamiento, la propuesta no es una solución mágica para quitar el peso, sino un cambio radical de objetivo. Dejar de buscar el alivio para empezar a buscar la fortaleza. Exactamente. Hay una frase en el video que lo resume de forma brutalmente honesta. Dice: «A veces tú esperas que Dios quite el peso.
pero lo que él hace es fortalecerte la espalda para que lo puedas cargar. ¡Wow! Insiste en que el foco principal está en el cambio interno. En quién te conviertes en el proceso es infinitamente más importante que si logras el resultado que esperabas. El carácter por encima de la comodidad. Y esa idea de proceso, me imagino que conecta con la perseverancia. Porque si no hay resultados inmediatos, lo único que queda es seguir adelante. Correcto. Se menciona la parábola de la viuda insistente. La lección, según este análisis, no es que si insistes suficiente le vas a torcer el brazo a Dios. Claro. No. La lección es sobre la postura de no rendirse, de mantenerse firme en la confianza aunque no veas nada. Citan un pasaje que dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La clave es ese a su tiempo, que rara vez coincide con el nuestro. La perseverancia es la manifestación de la fe que confía en el proceso. Y es interesante cómo esa transformación que se forja en la perseverancia también puede cambiar la percepción del pasado. La fuente argumenta que la fe no borra los errores, sino que los resignifica. Sí, y para eso utilicé ejemplos muy potentes, poco idealizados. Moisés, que empieza su historia como un asesino. Rahab, una mujer con un pasado considerado vergonzoso en su cultura. Pedro, que negó a la persona que más amaba en el momento más crítico. Personas rotas. Exacto. Según la lógica humana, sus pasados los descalificaban. Pero la narrativa que presenta la fuente es que esos mismos errores son redimidos. Se convierten en parte de un testimonio poderoso. El mensaje es que tu historia no te condena. Puede convertirse en tu mayor fortaleza. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, el cuadro que pinta este material es que la fe no es un paseo por el jardín. Al contrario, se presenta como una fuerza que te capacita para escalar montañas, para perseverar en el desierto y, lo más importante, para transformarte profundamente mientras lo haces. Has dado en el clavo. Es un cambio de paradigma completo. Es dejar de esperar que la fe cambie tu entorno para que se adapte a ti y empezar a permitir que la fe te cambie a ti para que puedas enfrentar cualquier entorno. La verdadera victoria, según esta visión, no es externa, es interna. Es una perspectiva que, sin duda, desafía muchas de nuestras expectativas. Sea para que quien nos escucha la siga explorando. Hemos tocado el tema del silencio de Dios, de la confianza sin respuestas, como en la historia de Job. Él soportó un sufrimiento inenarrable y nunca recibió una explicación lógica de por qué le pasó todo eso. Así que la pregunta que me surge es esta. Si la fe más profunda y resistente no se forja cuando obtenemos todas las respuestas, sino cuando aprendemos a vivir y a confiar en medio de las preguntas que no podemos responder, ¿cuál es esa gran pregunta sin respuesta en la vida de una persona ahora mismo, que en lugar de ser un obstáculo, podría ser en realidad su mayor oportunidad para crecer?